Hoy estamos en uno de esos actos que es probablemente de los más bonitos de esta escuela, que es ese momento final del Tribunal de Matrículas de Honor, en el que, por supuesto, todos los que habéis llegado, todas las que habéis llegado ya aquí, es un indicio de excelencia. Los distintos tribunales han decidido que merecéis estar ante este tribunal. Este tribunal en el que hay miembros, evidentemente, de toda la escuela. Para nosotros es un grandísimo placer y una responsabilidad, porque siempre es muy difícil poder elegir quiénes van a tenerla. Pero en el fondo, lo que salga de aquí es la imagen de la escuela. Y eso es también la importancia, es lo que la escuela piensa que es importante, es lo que la escuela piensa que la representa y que la representa de cara afuera. Estamos en una profesión habilitante, no estamos solamente en un campo de conocimiento, no estamos en filosofía, no estamos en historia, estamos en un sitio donde os estamos dando licencia para matar. Licencia para matar y licencia para vivir directamente, porque todo lo que vais a hacer es lo que va a configurar la sociedad donde estamos. No hay absolutamente ninguna actividad humana en la que la arquitectura esté ausente, y todas las operaciones de arquitectura están configurando nuestro hábitat, que además, por voluntad propia y por imperativo de supervivencia, tenemos todos claro que ahora tiene que ser sostenible, que tiene que ser posible mantenerlo y que tiene que ser posible vivir en él. Para mí es hoy con bastante fiebre un placer muy grande estar aquí, y de verdad, si hubiera sido cualquier otra actividad, probablemente estaría en la cama intentando quitarme o la gripe o el trancazo o lo que sea que tengo, pero tengo muy claro que hay momentos de la escuela que son más importantes que unas vitaminas o que unos antibióticos. Tenemos hoy un tribunal que nos acompaña. Está Chema Lapuerta, uno de nuestros más distinguidos catedráticos y que además es el director del máster de Collective Housing, el máster de mejor reputación que hay en toda la Universidad Española, según todos los rankings, junto con ETH de Zúrich. Nos acompaña Emilio Tuñón, arquitecto y catedrático muy conocido de esta escuela. Está con nosotros José María Esquiaga, decano todavía del Colegio de Arquitectos. Siempre hemos considerado en esta escuela que la relación entre el colegio y la escuela es muy importante y que nosotros somos la escuela de referencia, por mucho que las universidades privadas intenten decir que son ellos, y que siempre somos la escuela de referencia. Y tenemos con nosotros a Silvia Colmenares, una magnífica profesora y estudiante y investigadora. Para mí ha sido un placer encontrarme con Silvia en congresos internacionales donde Silvia estaba por méritos propios y no enviada en nombre de nadie, sino enviada a sí misma. Y José María Sánchez, nuestro nuevo profesor titular, que ha ganado una oposición muy disputada recientemente. Tenemos la suerte de contar con el mejor profesorado de este país. Los mejores arquitectos de esta ciudad siempre han querido enseñar con nosotros, y eso hace que cualquiera de las plazas que tengamos tenga 17 distintos rivales para competir por ella. Bienvenidos todos y bienvenido a los miembros del claustro que están aquí. Javier, siempre es un placer tenerte. Espero que todavía por muchos años, aunque te empeñas en que te vas a jubilar, y a Luis Martínez Santamaría, que acaba de sacar una nueva cátedra en la escuela. Alfonso, Rodrigo, enhorabuena por el premio de la startup del ayuntamiento. Estoy, como veis, también presumiendo un poco de la escuela que tenemos y de la gente
que la forma. Si me pongo en minutos publicitarios, hay que ver la exposición que Paco Burgos ha hecho con Luis Fernández Galeano en Conde Duque, aprovechando que Paco está en la esquina. Y es bastante importante porque estamos intentando convencer al ayuntamiento de que le haga encargos a los arquitectos jóvenes, que en el momento en que pasa la crisis, igual que todos los poblados dirigidos se construyeron por arquitectos jóvenes salidos de esta escuela, estamos intentando ver si esto se transforma y logramos que estas generaciones empiecen a trabajar ya. Bueno, le paso los trastos a Emilio Tuñón, que como coordinador del máster va a contarnos la operativa de este acto. Bueno, solamente decir que primero que el profesor Andrés Cánovas ha excusado su presencia porque tiene que cerrar unos acuerdos del Consejo de Departamentos, que por eso se ha producido un pequeño retraso de este acto. Nada más decir que también que el resultado de este curso ha sido un resultado extraordinario, no ha habido ningún suspenso, lo cual estamos todos muy contentos de que el proyecto fin de carrera no haya tenido suspenso. Recordamos viejas épocas de esta escuela con 1.500 alumnos de PFC arrastrando un problema años y años. Desde el máster habilitante estamos muy empeñados en que la docencia sea muy personalizada en la medida de lo posible y se llegue a ese nivel que hemos llegado ahora, que no hay suspenso, lo cual es la mayor alegría que nos ha podido producir tanto a los coordinadores como los propios profesores, y también tener 7 proyectos propuestos para matrícula, que son 7 magníficos proyectos que ahora van a presentar. La metodología va a ser la de siempre, pero como hay gente que no está aquí, vamos a explicársela muy rápido. Cada alumno tiene 8 minutos para contar su proyecto, lo va a contar en el orden que están ahí, alumnas, porque son 6 alumnas y un alumno, que también nos da que pensar, ¿no? Cuando uno mira el tribunal, somos 7 profesores, de los cuales hay una profesora, ¿no? Y cuando ven los alumnas, ¿no? Para matrícula hay 6 alumnas y un alumno, ¿no? La verdad es que las proporciones ya se ve que se van invirtiendo y probablemente dentro de poco consigamos tener en el profesorado también, digamos, una estructura paritaria, ¿no? Los alumnos y alumnas saldrán 8 minutos y luego nosotros haremos una intervención, 1 o 2 profesores comentaremos, al final nos reuniremos y pondremos ya las calificaciones al final. Esperamos acabar antes de las 2, 2:30. Pues empezamos ya con Alexandra. Bueno, buenos días, soy Alexandra y esto es Metamina. 3 turbinas impulsan aire a través de las galerías de ventilación. Un cabrestante con capacidad para 25 toneladas eleva el tanque de mineral hasta los canales. La roca extraída es conducida a los molinos a través de las correas, pasa por la sala de flotación, los depósitos de deshidratación y la zona de filtrado. Finalmente llega al puerto de carga, donde se llenan las lanzaderas, unas de mineral y otras de residuos y arenas. Al mismo tiempo, los robots descienden a los túneles a través de un montacargas de 5 metros de diámetro. Sin ellos, no sería posible la puesta en marcha de esta nueva mina, una infraestructura necesaria para la recuperación de la cicatriz que dejó la antigua explotación al ser abandonada y que hoy en día, debido a las reacciones químicas que se producen en el terreno, contamina las aguas del embalse de Chanza, una de las principales fuentes de agua potable del lugar, que se sitúa al sur de Portugal. El proyecto se plantea como una estrategia en el tiempo para la rehabilitación de un paisaje en ruinas. Se tratará la capa superficial del terreno y los residuos presentes en las zonas de escombrera. Se depurarán las aguas ácidas y se liberarán las presas, lo que permitirá la continuidad del río. Los residuos, una vez tratados, se utilizarán para rellenar el foso de la antigua excavación. Finalmente, se compactará el terreno y se reforestará con vegetación autóctona, lo que permitirá la continuidad del camino a la vera del río. En un terreno geológicamente rico, se propone la construcción de una nueva mina de cobre. Esta solo es posible al aportar una solución al problema existente y a sus propios perjuicios, generando con ello puestos de trabajo en un pueblo que hace años comenzó a desaparecer. Como el proyecto se plantea de cara a 2050, se propone que la mina sea robótica. Antes, el humo de las chimeneas, que se extendía a lo largo de 7,5 kilómetros de explotaciones mineras, mantenía todo el territorio unido. Ahora se plantea un nuevo eje. Se decide dividir el programa en 2 zonas, la dedicada a las máquinas y la dedicada a las personas, donde el camino se une a la vía
para cruzar el río, se sitúa la Casa de las Máquinas. 5 kilómetros al norte, en el pueblo y ocupando la antigua central térmica, se sitúa la Casa de las Personas. El edificio, al igual que el territorio, se conforma con la huella de las distintas etapas de su historia. Se levantaron muros de piedra que luego fueron de ladrillo. Se abrieron ventanas, se tapiaron puertas, se construyeron arcos, chimeneas. La central eléctrica se convirtió en hornos que luego fueron oficinas para después ser almacenes. Cayeron las cerchas y solo quedaron los muros, desperdigados por un territorio vacío. Entonces llegaron las cigüeñas, que ocuparon las altas chimeneas mientras la vegetación invadía la ruina. El proyecto no pretende reescribir la historia del lugar, sino que plantea otro ciclo. Se consolida la preexistencia. El edificio, que forma parte del pueblo, será además el centro neurálgico de la mina. Un espacio de transición en el que contrasta el carácter de ruina de los muros con los nuevos forjados, que sirve además como entrada a la mina desde el pueblo. Como una etapa más que desaparecerá, el edificio alberga el centro de control. Para ello, 2 máquinas ocupan la ruina. Estas, a diferencia de las que conforman la infraestructura minera, retoman los materiales tradicionales, permitiendo que quizá un día el edificio vuelva a ser ruina. Se apoyan sobre los muros de mampostería 2 estructuras de costillas de madera de 60 centímetros de canto máximo, de las que cuelga la envolvente de las salas de control. Una subestructura soporta la celosía que garantiza el control solar sobre las distintas superficies. Como máquinas en las que la envolvente se adapta a los componentes, reflejan en el exterior lo que ocurre en su interior. Por último, aparece una tercera piel. La estructura de los forjados se transforma. Respetando la preexistencia, permite generar nuevas distribuciones a la vez que sirve de soporte para las instalaciones. A través de superficies ligeras y translúcidas se intuye la organización de toda una red de elementos, donde conductos, jardineras, pilares y talleres se confunden y se mezclan con las cápsulas individuales de control remoto desde las que se dirigen las máquinas de la mina. Basándome en las minas más modernas del mundo, en las que casi todos los procedimientos están automatizados, he analizado los procesos y las máquinas que las componen. El edificio se sitúa al final de la zona contaminada, uniendo 3 elementos. La bocamina, situada sobre la veta del mineral, las depuradoras de agua, que se sitúan a la vera del río, pues deben tratar su agua antes de la llegada al pantano, y el puerto de carga, que se sitúa sobre la lanzadera. Esta, además de transportar minerales y residuos, constituye un eje a través del territorio. El edificio conforma una gran máquina que ocupa el paisaje temporalmente hasta el fin de la explotación. Llegado ese momento, por imposiciones de la normativa minera, deberá desmontarse y sus materiales tendrán que ser reciclados o reutilizados. Las máquinas se distribuyen como órganos en un esqueleto portante que es la estructura y se recubren de distintas pieles en función de las protecciones necesarias. Es el proceso minero lo que define el edificio. Cada una de las máquinas ocupa el lugar que le corresponde en un proceso de extracción y tratamiento prácticamente lineal, que se refleja en la forma. Una sucesión de cerchas que se adapta a la pendiente sirve de soporte, evitando la necesidad de movimiento de tierras. A su vez, la subestructura modular de la maquinaria funciona como arriostramiento del conjunto. La estructura se comporta como un envolvente, permitiendo la continuidad a la vez que reduce la huella de los elementos sobre el territorio. La fachada de policarbonato, resistente y transparente, permite el fluir de la información entre un lado y otro, un escaparate a través del cual se explica una mecánica en el paisaje. Metamina es un proyecto que va más allá de la mina. Un proyecto que se plantea como una estrategia en el tiempo para la recuperación ambiental de la huella existente en el territorio, que explora la dualidad entre personas y máquinas, preexistencia y legado, lo natural y lo artificial. Gracias.
El proyecto de Alejandra, qué gusto da ver un salón de actos así de lleno. Yo lo ha dicho Emilio, lo ha dicho el director, es de los actos bonitos, ¿eh? Los profesores siempre queremos cambiar la universidad y conservar algunas cosas. Esto, yo creo que alguno de los alumnos se acordará dentro de 10 años o 15 años de que esto no sucede en otras escuelas de arquitectura, no sucede, que yo sepa, en ninguna, un acto que sea público, que no haya nada escondido y que podamos ver a los mejores tíos de la escuela y que está definiendo nuestra profesión. Una profesión en que yo me he puesto pesado en los últimos años hablando, y voy a ponerme pesado todavía un año más, yo creo, luego igual lo dejo, hablando de invadir competencias de otros. El arquitecto que puede ser ¿quién tiene que diseñar una nueva mina en un terreno que ha sido previamente contaminado, que quizás haya que saber de minería, que quizás haya que saber desmontarlo, que quizás sea provisional? ¿Qué profesión tiene que hacer eso? ¿Un ingeniero de minas? No. Un arquitecto. Un arquitecto que tiene sensibilidad para asuntos medioambientales, para asuntos estructurales, para decir cómo meter en bolsas que intentan atrapar el proyecto en sus redes las distintas piezas de la maquinaria, para descubrir o mirar a disciplinas que no hemos mirado nunca, en este caso la minería, y responder asombrados con arquitectura. Ese personaje que le interesa la energía, que le va a quitar competencias a los ingenieros, que le interesa las estructuras, que le interesa gobernar la ciudad, que le interesa todo lo que tiene que ver, como ha dicho el director de la escuela, todo lo que tiene que ver con el ser humano, puede comandarlo un arquitecto. Yo seguiré juzgando los proyectos por la calidad del diseño de los mismos, pero me siento orgulloso que haya arquitectos en todos los puestos de la sociedad. En este caso, el proyecto que hemos visto aborda un asunto aparentemente de una dificultad técnica o de una especificidad en el diseño. Ha hablado de bocaminas, de estructuras desmontables, de automatización, de lanzaderas de mineral, de refrigeración de aguas y lo plantea un arquitecto empezando por basarse en lo existente. No es mala idea, digamos, en vez de intentar buscar otras inspiraciones, escarbar, mirar detenidamente en unas ruinas que allí había, en una chimenea, las pistas del arranque. Tiene que ver con decirles a los dueños, a nosotros en ese salón de actos, mirar lo que he encontrado ahí. Igual no os habéis dado cuenta que ahí había una posibilidad, que esos edificios podían ser la entrada a la nueva mina, podían completarse con maquinaria automatizada, pero yo se lo voy a enseñar. No se habían dado cuenta, pero yo se lo voy a enseñar. De eso ha ido el proyecto que hemos visto. Yo creo que en el límite de asomarnos a otras disciplinas, los arquitectos crecemos. Yo también repito que el que quiera seguir como meta única en su vida ganando un concurso de la MVS o haciendo un centro cultural afilado, que lo haga, pero me divierte más pensar que los arquitectos podemos hacer, arreglar minas que contaminaban, quitar la contaminación y plantear minas del futuro y desmontarlas después, hacerlo con inteligencia y con sensibilidad. De eso ha sido el proyecto de hoy. Yo creo que también quiero destacar que ella ha hecho un esfuerzo por contar el proyecto sin papeles, mirando al público. Todavía lo va a hacer mejor en la próxima ocasión, que quiere decir que en las asignaturas que daremos en la escuela de Public Speaking habrá un momento que aprenderemos a pararnos falsamente, a incidir en una idea más importante que las otras, a cambiar el tono de... Pero bueno, eso será para la próxima, no era tan importante, pero sí en este acto. Y el tribunal que lo vio, como ustedes saben, hubo dos tribunales. Yo estuve con Silvia Colmenares, que está aquí, en el tribunal que vio este proyecto en su día. No tuvimos ninguna duda, ni en la primera vez que vimos los planos, quizás no todos ustedes saben que hay más de 100 planos que se ven con anterioridad al primer oral público, ni cuando vimos los planos, ni en la segunda sesión tuvimos ninguna duda de la calidad excepcional del proyecto, de la libertad de esos objetos autónomos que va incrustando con inteligencia, sin meterse en líos de encuentros geométricos que no va a saber resolver, con aire alrededor. Lo hace bien desde el principio y yo me siento bastante orgulloso de este proyecto y de este arquitecto. Gracias. Pues
Bueno, Alejandra, es que hemos quedado en que alguien del tribunal que ya lo conoce haría la... No importa, no te muevas. Haría la observación principal y un miembro del otro tribunal, pues una de las observaciones que hemos recogido en directo, porque no conocíamos tu proyecto como los que lo han repasado y visto muchas veces, ¿no? Yo, además de felicitarte, sin ninguna duda, y hacer mías las palabras que ha dicho Chema, ¿no? Además, como decano del Colegio de Arquitectos, imagínate, lo suscribo totalmente, esto es parte de nuestro ADN y lo tenemos que pelear hasta el final, ¿no? Y tu proyecto y algunos de los más que vamos a ver dan cuenta muy claramente de ello. Hay dos cosas que me han gustado particularmente. Lo primero es que robusteces las sensibilidades del conocimiento. Es un proyecto y tú misma muestras ser persona sensible. Esa lectura del paisaje que hacías al comienzo no la hace cualquiera. Hay que tener una sensibilidad y una percepción especial, pero no es solo sensibilidad, la robusteces desde el conocimiento, y destacaría un punto, y es la idea de que has creado más que lo que llamaríamos un proyecto, es un proceso entero. Es decir, la vida completa del edificio, el tiempo es una dimensión de tu proyecto en la manera en que lo has pensado, ¿no? Cada vez más va a ser así. Los proyectos que se reducían a una imagen, a un icono, pertenecen a otro siglo, ¿no? Los procesos del futuro se parecerán mucho más a lo que tú has planteado y, por tanto, me parece que no solamente abre vanguardia un poco en la temática, también en la manera misma de abordarlo. Enhorabuena de nuevo. Según la RAE, una cantera es un sitio de donde se saca piedra, greda u otra sustancia análoga para obras varias. Las canteras escogidas se sitúan a tan solo 3 kilómetros de la población de Macael, en Almería. De las 6.200 hectáreas que ocupan, el área de actuación es de 25, en una zona de grandes desniveles que ha quedado como la huella de la industria de la extracción del mármol. Un paisaje artificial y casi escultórico. Se pretende dar una nueva definición a este lugar. En un espacio que nunca ha sido pensado para ser habitado, se propone revivir las canteras de Macael, transformándolas en una forma diferente de movimiento, actividad y sonido, habilitando un espacio para festivales de música. Para ello, primero se cartografía el territorio y se identifican los cortes de mármol más importantes, que se conectan a través de diferentes recorridos. Y se proponen dos partes, una temporal y otra permanente, que pueden coincidir y complementarse en el mismo periodo de espacio y tiempo. El área escogida es una zona con 3 accesos desde la carretera. El proyecto ocupa todo el espacio, conectando todas las partes a través de caminos a diferentes cotas. Se propone un proyecto de regeneración del territorio, donde se desarrolla todo el programa para un festival de música, con una parte temporal que consta de 3 escenarios principales: camerinos, área para espectáculos de menor escala, camping y espacios auxiliares. Lo temporal se complementa con un programa permanente en el tiempo, que permite el uso de las canteras el resto del año, con parte de alojamiento, talleres y museo, áreas de restauración y exposiciones. Todas las zonas forman parte del recorrido del festival. Se lleva a cabo un tratamiento topográfico que da lugar a las diferentes partes permanentes, que quedan integradas en el terreno siguiendo la geometría y las grietas de mármol del lugar. Los talleres del museo son piezas de pequeña escala que no llegan a tocar nunca las paredes de mármol. Los materiales son acero, corten y vidrio, contrastando con el carácter escultórico y pesado de los bloques de mármol blanco. Las diferentes piezas se adaptan al terreno y al programa, enterrándose a diferentes niveles. Se puede acceder de un espacio a otro a través de pasarelas por dentro de los huecos o recorridos externos a diferentes alturas. En este recorrido, las partes permanentes se mezclan con las temporales cuando hay un festival, con zonas para pequeños espectáculos, áreas de restauración y descanso. Los camerinos de los artistas permiten alojar a otros visitantes cuando no hay festival, que están situados en la parte más alejada del centro, pero de fácil acceso por recorridos, tanto públicos como privados. Se separa del recinto por una zona común para descanso y salas de ensayo. Las habitaciones se encuentran a diferentes alturas, adaptándose a las irregularidades del terreno. Están cerradas al exterior como piezas fijas de acero corten, mientras que quedan abiertas hacia las paredes de mármol. La estructura portante es un sistema de pilares y vigas metálicas que se anclan directamente al suelo, al ofrecer esto una gran resistencia, a compresión simple de 20.000 km por metro cuadrado. El cerramiento de las piezas está formado por una subestructura metálica que soporta un revestimiento de chapas de acero corten de grandes dimensiones. Se controlan los espacios por los que pasa la luz y se refleja entre el agua, el mármol y lo construido. Se crean los espacios habitables entre el acero y la piedra, pero sin llegar a tocarse, con huecos que forman tensiones espaciales en el propio modo de habitar las canteras. Todas las piezas permanentes
quedan integradas a su vez gracias a su geometría y a la gama cromática local. El proyecto es todo un recorrido por las canteras con partes pensadas para el público y otras privadas para los servicios o los artistas. Se va adaptando al territorio, creando los diferentes espacios entre las grandes paredes de mármol. Estas paredes verticales son las que separan las diferentes partes del programa, que quedan conectadas a su vez por diferentes caminos. El camino principal atraviesa la de actuación de un acceso a otro, y a partir de este se desarrolla el programa, de manera que el usuario puede ir de una zona a otra por varios recorridos. Durante el festival hay 3 escenarios principales que se han creado a partir de las preexistencias, aprovechando aquellas partes de la topografía más adecuadas que han quedado tras la explotación de las canteras, como son los planos inclinados del terreno que forman graderíos. La geometría natural favorece la acústica a los conciertos, siendo espacios al aire libre de grandes dimensiones. Se tienen en cuenta las medidas de cada escenario para predecir efectos de sonido. Aunque el tipo de reverberación óptimo es variable según el tipo de música y de espacio, para un volumen de 100.000 metros cúbicos se estima entre 1 y 2 segundos. Calculándolo a partir de los coeficientes de absorción de los elementos, se colocan paneles reflectores en algunos puntos para evitar el eco y la reverberación. El nivel máximo de presión sonora es de 110 decibelios en los conciertos y de 50 en el alojamiento de los artistas. Para focalizar el sonido de los escenarios, se toman medidas como la dispersión acústica gracias a equipos de propagación de gran potencia enfocados al público. Se propone como idea una estructura principal que se ajusta a los escenarios, un sistema de cables en catenaria anclados a las paredes de mármol y arriestrados entre ellos con cables de menor tamaño. Estos se mantienen en equilibrio con cables antifuniculares que también se anclan y también se arriestran, formando en su conjunto una red tridimensional de cables de acero. De los escenarios se desarrolla el segundo. A partir del sistema propuesto, se crea un nuevo espacio escénico, respetando el entorno y resaltando la presencia del mármol y la potencialidad sonora del lugar. Los cables tienen luces mínimas de 25 metros y máximas de 65. Este sistema es permanente durante todo el año, quedando como esqueleto de los diferentes escenarios. Durante la época de festivales, se unen los cables mediante tramos de textiles, que forman una superficie laveada que cubre el espacio y protege las condiciones climáticas. Parte de las instalaciones recorre el escenario por carriles tallados hasta las torres de control temporales en la parte posterior. El resto de instalaciones de luz, sonido y agua recorren la cubierta. Los escenarios quedan ocupados por todo el equipamiento necesario para los conciertos, con instalaciones audiovisuales, montaje, instrumentos, backstage, espacios para comer, beber, aseos, torres de control, etc. Se fijan los cables al terreno con anclajes de hasta 12 metros de profundidad. Para evitar deslizamientos, se inyectan al final de esto los grupos de anclaje de hasta 6 metros. Las perforaciones en el terreno para los anclajes se realizan en dirección de la resultante de fuerza obtenida para cada cable y se introducen los anclajes formando conos tridimensionales para evitar que los cables trabajen a cortante. Las cabezas de estos anclajes se cierran mediante placas de acero que pueden sostener varios cables de la cubierta a la vez. De esta manera, se procura realizar las menores perforaciones posibles. Las placas tienen un tamaño mínimo de 1 metro de lado para soportar las tensiones. Los cables superiores son portantes del sistema de cubierta, con acabado textil de PVC translúcido que deja entrever el mármol. De los cables inferiores se descuelgan el resto de instalaciones de luz y sonido, pudiendo engancharse focos individuales o vigas de altura ajustable. El acabado textil de PVC se sostiene mediante un perfil simétrico en escopeta en la parte superior del cable, con un carril a cada lado para poder tensar los textiles una vez colocados. Este perfil tiene un sistema de iluminación LED que da luz a la cubierta y a los propios cables. Los espacios para el festival se complementan con dotaciones temporales como torres de control, barras de bar, aseos, puestos de emergencia, taquillas, etc., que son construcciones basadas en sistemas modulares livianos de fácil montaje. Las canteras albergan una atmósfera cambiante a lo largo del año, dando vida a un espacio natural y ahora artificial. Un proyecto para evitar las canteras y revivir Macaeri. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchas gracias por explicarnos de nuevo el proyecto. Creo que además en la otra ocasión me tocó también comentar a mí este proyecto, así que espero que mi visión la complemente algún otro miembro del tribunal. Yo voy a insistir, porque creo que también es importante que los demás escuchen lo que se te dijo, casi en las mismas cosas, pero es que el proyecto no ha cambiado y los valores siguen siendo los mismos. A mí me parece que hay que destacar cuando
como arquitectos nos merece la pena enfrentarnos a un lugar en el que parece que ya está todo hecho y decidimos no hacer casi nada, ¿no? Todos hemos visto en algún momento las imágenes de estas canteras de Macael y hemos pensado que eso ya era arquitectura, ¿no? Y que quizá algunos de los edificios que queríamos proyectar queríamos que se parecieran a eso. Y sin embargo, creo que el proyecto consigue mejorar el lugar, que es haciendo bastante poco, ¿no? Simplemente buscando como el acomodo a unos nuevos usos que por otra parte pienso que son bastante posibles, ¿no? Y realistas. Hablábamos también de alguna experiencia previa de conciertos o obras de teatro que se habían hecho en canteras, con lo cual no parece una idea descabellada, ¿no? También creo que merece la pena destacar como la aproximación a la materialidad del proyecto, que desde mi punto de vista está mejor enfocada en todos los elementos que son como de tinglado, de cables, ¿no? Porque hablan de este emparentamiento un poco como con los cables incluso que se usan para hacer los cortes en la propia cantera, y esta sensación de provisionalidad que tiene y de tinglado, ¿no? O sea, de cosa como desmontable, abordándolo también desde un punto de vista técnico con bastante seriedad. Y bueno, las partes permanentes también hablamos que desde mi punto de vista están mejor cuando son como pequeños atajos y como excavaciones en la propia cantera que cuando son piezas en sí, pero bueno, parece que algo hay que hacer, ¿no? Para terminar un proyecto fin de carrera, ¿no? Y luego, bueno, también otro tema que creo que es importantísimo y que este proyecto es un ejemplo que ya es como una rara avis en esta escuela, es la destreza con la que se combinan las técnicas gráficas, manuales y asistidas por ordenador. Me parece que es un caso en el que se hace sin complejos, se mezclan y se demuestra que pueden convivir perfectamente, aportando y complementándose ambas técnicas, ¿no? Yo nada, te vuelvo a dar la enhorabuena y no sé si queréis añadir algo. Bueno, aquí vamos a hablar dos y a mí me parece que este proyecto era... La verdad es que lo primero que a mí me gustaría decir es la pertinencia del ejercicio, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, bueno, si nos damos cuenta, la verdad es que los profesores nos damos cuenta y nos miramos unos a otros así de reojo a ver lo que están planteando, porque a veces tenemos dudas sobre el enfoque o tal, pero a mí me ha resultado muy, muy interesante ver este planteamiento de esta aula, de tomar una serie de territorios que están degradados por la minería o por la extracción y cómo, digamos, dar una vuelta, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy bien planteado, que ha dado unos resultados buenísimos, que os ha permitido meteros en temas de, digamos, de pensar en la naturaleza, pero a la vez de pensar cuánto la intervención del arquitecto tiene que medir sus fuerzas con lo existente, ¿no? Volvemos a algo que repetimos una y otra vez: los arquitectos del futuro, vosotros y vosotros, vais a tener que lidiar con lo existente, ya sea con la rehabilitación, ya sea con edificios antiguos, viejos simplemente, ya sea con estructuras geológicas o estructuras mineras, como es este caso, ¿no? Yo creo que es muy interesante. A mí me parece que el planteamiento es buenísimo del curso, me parece que los resultados han sido fantásticos y este ejercicio es realmente extraordinario, tanto desde el punto de vista gráfico, que yo creo que ya se ha dicho, pero cuando se ven los dibujos que ha visto ya muchos a lo largo de los años, se da cuenta de lo cuidadosamente dibujada, la precisión, ¿no? También hay algo bonito de esa vocación que tienen los estudiantes de esta escuela y que los arquitectos, los profesores, intentamos de animarles, como ya ha dicho antes Chema Lapuerta, ¿no? En la disolución de los límites, ¿no? Yo creo que los arquitectos antes teníamos los límites más constreñidos y ahora nos damos cuenta que el paisaje es parte de nuestro campo de territorio, que la rehabilitación de espacios, digamos, alterados es parte de nuestro trabajo
y en tu ejercicio también que el arte, digamos, la visión que es capaz de cambiar el espacio, que es capaz de cambiar lo existente y convertirlo en un objeto artístico o con un cierto contenido poético, al mirar las ruinas, al mirar los restos de estas canteras, nuestras canteras abiertas, como un objeto estético en sí mismo en el cual hay que tratarlo con un cuidado primoroso, ¿no? Yo creo que están muy bien decididas, ¿no?, esas estructuras geológicas que casi son transparentes, y yo me gustaría pararme un poco en las catenarias, ¿no? Yo creo que es una intervención preciosa, que además da gusto ver cómo es una intervención arquitectónica, que tiene alto contenido artístico o ambiental, ¿no?, y que luego tiene a su vez un desarrollo, no vamos a decir ingenieril, pero sí constructivo y técnico. No sé, a mí particularmente, que me gusta mucho la técnica, realmente me ha encantado ver cómo el alumna, ¿no?, pues entra en el cable, en los tensores, en cómo se hacen esos tensores, que antes yo me acuerdo cuando salíamos de la escuela te hablaban de un tensor, no sabían ni cómo funcionaba, ¿no? La profundidad con la que está desarrollado el trabajo técnico, yo creo que hace de este trabajo, junto con todas las demás virtudes, un trabajo extraordinario y por el cual te damos la enhorabuena a todo el tribunal. Muchas gracias. Los 360 kilómetros que separan Madrid del punto más cercano del litoral han sido tantas veces obviados como se nos han tenido sus ciudadanos con tener playa. Flotante, es el sueño de los madrileños y mío, Javier Moraleda, de acercar una vez más la playa a Madrid. Varias han sido las tentativas de baño a lo largo de los tiempos, y todas ellas relacionadas directamente con el río Manzanares. El puente de Segovia, el puente del Rey, el puente de San Fernando, la piscina de la isla, el puente de los franceses, Puerta de Hierro, la primera playa artificial de España, la piscina federal, el monte del Pardo o Alovera. Este último, aprobada su construcción en octubre de 2017, intenta coronarse como la mayor playa artificial de toda Europa. ¿Por qué a 52 kilómetros de la ciudad, pudiéndose insertar en ella? Se busca un lugar interior de Madrid, con acceso directo a la ciudad y bien conectado, ciudad universitaria como ciudad de veraneo. Resulta ser un lugar hidrológicamente saturado, por su cercanía al río y su pasado conformado por el Valle de Cantarranas, con 50 infraestructuras y arquitecturas del agua que lo avalan y recuerdan su pasado. El agua es protagonista, el agua es programa. Es útil durante las 4 estaciones, conformado por 2 grandes espacios. Playa, de carácter natural y horizontal, e hidroterapia, artificial y vertical. La arquitectura es heredera de los mecanismos creados por la propia historia, personalizando el enunciado con 2 pautas: el funcionamiento antigravitatorio mediante artefactos de elevación hidrotermal y el aseguramiento de la no estancación del agua en la playa mediante la gravedad. De las 3 grandes planicies deportivas de Ciudad Universitaria, se toma la de Cantarranas como lugar de proyecto, construyendo una de las primeras ideas del campus: un espacio de deportes náuticos. La elección no es algo azaroso. Se pretende aprovechar su antigua condición de valle para construir acequias que serán a la vez pavimento y caminos de llegada de agua, que recojan las aguas de escorrentía, las cuales serán tratadas e impulsadas por el circuito, hasta su inclusión en el sondeado de abastecimientos ya existente en la parcela. Así, todo el agua que se extraiga de él será reimpulsada, consiguiendo un proyecto sostenible con aporte nulo de agua. El agua inunda la playa. Es un espacio urbano horizontal que se usa en verano e invierno. Es playa y es parque. La topografía, naturalmente artificial, no aporta ni extrae tierras, ya que los sobrantes se reparten por la parcela. La organización deriva de una retícula pautada según distancias máximas entre puntos extractores de agua, superficiales y de fondo, surgiendo una serie de bolsas catenarias. Un único llenado hasta nivel máximo, mayo, al inicio de la temporada estival. Atendiendo a la evaporación anual rondando el metro de altura, el nivel del agua va bajando con el paso de los meses, emergiendo los caminos que hacen la playa transitable. Aparecen islas, que ocultan los esquímeres desbordantes en verano y se convierten en espacios estanciales en invierno. El paso a través de los caminos viene indicado por una barandilla automática articulada, conformada por 2 secciones tubulares, hueca y maciza, y una boya, elevándose al descender el nivel del agua. La playa no pierde la oportunidad de ser aprovechada los 365 días del año de manera múltiple. El complejo funciona de forma conjunta como un organismo hidráulico.
Un gran volumen desabate el plano horizontal en forma de pantalla. El agua sirve de charnela entre horizontal y vertical. Es un gran paralelepípedo formado por dos partes principales, un pódium masivo elevado de hormigón armado y una retícula de 5×5 de pilares ligeros y esbeltos de acero, sobre la cual se insertan unos marcos rígidos cargadores de programa. El conjunto se ata no solo programática, sino estructuralmente mediante los arrastramientos o vigas que sustentan el recorrido. La planta y la sección se caracterizan por su total variabilidad. Surgen 20 niveles, todos ellos totalmente accesibles mediante rampas que comunican los espacios. Siempre se puede acortar el recorrido por los 4 núcleos de comunicación, cumpliendo así con la normativa de evacuación. Los volúmenes cerrados contienen los programas más privados, que van desde vestuarios o zonas de masajes hasta restaurantes y hotel, mientras que los abiertos son ocupados por las piscinas. En el interior se suceden y concatenan ambos. Surgen 180 pilares y 772 vigas que originan una multiplicidad situacional y generan una compleja y cambiante imagen del edificio. Las piscinas, esos contenedores flotantes de metacrilato, son los protagonistas del conjunto. La organización espacial surge en primera instancia de la combinación de ocio y termal, ordenándose definitivamente según la justaposición de 6 recorridos termales típicos, según protocolos de patologías médicas. Los recorridos cosen, atan, unen los espacios, se pisan unos con otros y son los culpables de que no quede ni un solo espacio sin uso. Se conforma una suerte de catálogo de espacios acuáticos, todos ellos derivados de 2 reglas: la inclusión en marcos estructurales y su materialidad plástica. Se desarrollan constructivamente la piscina de chapoteo y la de remolino. Se despieza el metacrilato, de espesor 10 centímetros y 4 tipos de conformación. Las piezas laminadas y deformadas posteriormente, las piezas extruidas y las piezas conformadas por moldeo. Todos los elementos se unen entre sí mediante adhesivo disolvente, el cual produce una unión química entre las piezas, reduciendo la junta a lo prácticamente inapreciable. El edificio constructivamente busca ser liviano y flotar, con elementos estructurales tubulares de sección exterior continua, sobre los que se desarrollan forjadores de chapa colaborante, siempre independientes de las piscinas y del cerramiento, y unidas a esta por trames metálicos y separadas de la envolvente por una barandilla continua. Se tienen en cuenta los esfuerzos vivos o dinámicos del agua en las piscinas, por lo que el apoyo de esta sobre la estructura se resuelve mediante tacos de neopreno y apoyos antisismo tipo pot. El agua es incolora, y el edificio también busca serlo. Se diseña una envolvente horizontal y vertical uniforme de policarbonato celular, totalmente transparente, toda ella practicable, eliminando la frontera entre interior y exterior. Hubo una vez que el agua movía el propio agua. Su dinámica es parte fundamental, funcionando como una máquina cuyos mecanismos resultan visibles al público. 5 mecanismos: las compuertas que generan olas, las norias, el mecanismo de Turriano, el tornillo sin fin y la turbina de la piscina de remolino. Son las máquinas encargadas de elevar y mover el agua. Constructivamente se detallan las 2 principales: las compuertas encargadas de empezar a mover el agua mediante las olas y la noria que activa la transmisión de movimiento entre maquinaria. El agua se eleva mediante las máquinas y desde ahí comienza su libre descenso, desborda, bifurca su recorrido, vierte de una piscina en otra, conforma duchas y finalmente llega a la playa, atando todo el conjunto. Flotante no es solo una alternativa a un proyecto propuesto y en desarrollo, sino la materialización del sueño de cualquier persona de traer la costa una vez más a Madrid. Vaya, aquí no hay solo playa. Muchas gracias. El entusiasmo por el proyecto que hemos visto pues es comprensible, porque de nuevo estamos en un nivel máximo de interés que se puede medir. Yo no sé si eso es fácil de estar de acuerdo. Se puede medir en asuntos de coherencia gráfica, de coherencia formal, de similitud de la propuesta, de conexión con la realidad. Ha pasado en los 3 proyectos anteriores una cosa que a mí me es especialmente grata, que es que no se han utilizado jerga de arquitectos. No se ha dicho en ningún momento híbrido, ni programático, ni
Quiere decir que las personas, que por lo menos seguramente habrá 12 personas en el público que no son arquitectos, han entendido todo. Es verdad que hay algunas cosas, pero esa jerga solo para arquitectos yo creo que impone una especie de molde a los proyectos que a mí no me es del todo grave. No ha pasado en esta ocasión. Estamos hablando de un libro bonito, de Charles Baudelaire, Paraísos Artificiales. Él es verdad que habla de otros paraísos artificiales, pero el proyecto de Javier está muy cerca de qué es lo que narices hace un arquitecto en el paisaje. ¿Quién es el capo ahora? Pues si queréis, un tío que se llama Pierre Bélanger en Harvard. Está hablando del paisaje como infraestructura, que es una palabra muy chula porque puede valer para pensar que el paisaje es en sí mismo una infraestructura, puede valer para varias acepciones del término. Yo creo que ya he hablado de la coherencia formal y gráfica. La conexión con la realidad, fíjense ustedes, es que hay una empresa, se lo decía ayer, me dijo en el tribunal así con la cabeza que sí que la conocía, Crystal Lagoons, que está desde Norteamérica creando lagunas de color verde esmeralda y controlando la depuración de esas aguas por ordenadores remotos, garantizando de por vida esa esmeraldicidad de las aguas. Realmente yo le contaba que en Perú la gente de más dinero, en vez de veranear en el mar, veranea en un sitio que se llama Asia, que es una laguna artificial, teniendo la playa, digamos, a 5 o 6 metros de distancia. Prefiere veranear en ese paraíso bodleiano que han creado al lado para esa sociedad. Sin quitar ni un 1% de la calidad del proyecto y de su experiencia, pero como lo dije en el comentario que hice en su día, lo vuelvo a decir ahora, a mí me hubiera gustado alguna referencia a asuntos de energía y alguna referencia a asuntos de tratamiento de agua. Es decir, que estamos creando un gran contenedor que ya sea mediante sal o mediante procedimientos más antiguos de cloros o de lo que sea, o de oxigenación, crea un agua, por así decirlo, que no se puede mandar a la red, que será una oportunidad para contarlo, y por otra parte unas piscinas con temperaturas, porque fíjense ustedes, o a mí me parece, eso es una cosa que seguro que alguien va a estar en desacuerdo, que el proyecto de Peter Zumthor ha hecho mucho daño. Y todos los años, desde que salió el proyecto, hay algún alumno que saca las piscinas de distintos tamaños de rectángulos con distintos grosores de muros de 1 metro a 2 metros. Realmente mirar a Budapest, donde de repente avisan, quedan 6 minutos para que empiecen las olas. La gente corriendo porque empieza una piscina con procedimientos mecánicos, como en el caso de Javier, con procedimientos mecánicos de horas, dentro de unos baños del 19, ¿no? O mirar, todavía mejor casi, ¿no?, a Estambul, donde no hay muros gordos de nada, sino Sinan, en el siglo XV, lo que hace es entrar, pase usted a cambiarse y ves unas jaulas en un triple espacio por el que subes arriba, puedes descansar, jaulas de maderas, objetos de arquitecto, y pasas a una plataforma de mármol pulido atravesada por luces cuchillo, que está templada además. Es decir, que la iconografía de un solo arquitecto, por muy bueno que nos parezca a todos, a veces crea demasiadas secuelas sin reflexión interna. No ha sido el caso de Javier Moraleda, que ha hecho un baño mirando a Budapest, mirando a épocas de felicidad, donde se mezclaba el ocio con el paisaje y con ese playa que quiere traer a Madrid. Nada más. Muy buenos días, Javier, enhorabuena también. Poco más se puede añadir porque estoy también muy de acuerdo. Me parece que en la idea de paisaje hay un paso adelante en este proyecto respecto a los que hemos visto anteriormente, en el cual el paisaje corresponde más a la acepción ordinaria, ¿no?, como el entorno todavía no construido, ¿no?, que sea un entorno antrópico, porque en realidad lo era en las minas, igual que en las canteras, ¿no? Aquí nos encontramos en un ámbito que bastantes proyectos han desarrollado en los dos tribunales, ¿no?, y a veces incluso con soluciones desde el punto de vista morfológico semejantes, ¿no?, la idea de un gran contenedor paralelo a la autopista, pero aquí el problema es el paisaje y la escala urbana. Tiene un tamaño para empezar a recurrir a técnicas distintas a las que resuelve la mera edificación, la mera edilicia, porque tenemos un entorno complejo, quizá no lo has desarrollado tanto, pero es evidente, con
muchos elementos agresivos, la propia carretera lo es, etc., ¿no? El tema es bonito, sin ninguna duda, el agua es mágico, lo hemos descubierto con el río, ¿no? Y cualquiera que haya paseado, pues, Alice en la Ribera Censena en verano, ¿no? O el Berlín del Spree, ¿no? Y sepa el éxito espectacular, ¿no? de simplemente poner arena de playa, ¿no? Albero, ¿no? En un espacio urbano, puede ver que esto tendría éxito, sin ninguna duda, ¿no? Estos proyectos que estamos viendo son proyectos que uno desearía ver realizados, ¿no? Igual que pienso que muchas veces casi la prueba del 9 de ese proyecto que nos deleita, ¿no? De una vivienda, de tal, es yo querría vivir ahí, ¿no? Me gustaría que esto estuviera desde luego en la ciudad universitaria, ¿no? No cabe ninguna duda en que es un proyecto muy valioso, muy interesante, y muestra también la capacidad de esos contenedores que hemos visto en otro tribunal al menos, convertidos en soporte de usos muy distintos. Aquí han trabajado con el agua como argumento, con además, bueno, máquinas, protomáquinas, ¿no? Que casi también tienen un poco de fascinación de arqueología industrial, ¿no? Ex novo, ¿no? Porque han reconstruido artefactos del 18 y del 19, ¿no? Incluso antes, ¿no? Como aquellos de Toledo, ¿no? Pero más allá de esa fascinación técnica, yo creo que pone de manifiesto que tu mismo proyecto es también reinterpretable en el tiempo. Es decir, ahora es agua y ahora es un argumento alrededor del agua. Ese mismo proyecto lo podríamos ver de mil otras formas, ¿no? Creo que, igual que nosotros, está en ese filo de la innovación, pero una innovación que también da gusto verlo solvente, ¿no? Es decir, con ese músculo que también le gusta tanto decir al director, de que aquí, por el mismo precio, tenemos arquitectos e ingenieros, ¿no? Y yo creo que este proyecto también muestra esa dimensión tan importante. Muchas gracias. Todos los años perdemos cientos de hectáreas de bosques debido a la cantidad de incendios forestales provocados por diversas causas, la mayoría de ellos intencionados. En el año 2017, 174.788 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en España, lo que supone un 0,63% del territorio español, siendo Galicia la comunidad autónoma más afectada de todas, con más de la mitad de los incendios producidos en el país. Esta situación, unida a los avances tecnológicos en la creación de nuevos ámbitos de aplicación de drones, es el punto de partida de mi proyecto. Se plantea una reflexión en torno a posibles tipologías arquitectónicas que funcionen como una red de apoyo a los métodos tradicionales de extinción de incendios. Los drones escogidos para el desarrollo del proyecto son el Drone Hopper, fabricado para las labores de extinción, con 300 litros de capacidad de agua, y el EV Plus, para las de control y detección de incendios. El agua es el arma principal en la lucha contra el fuego, por ello se convierte en el elemento central del proyecto. Se localizan los 4 embalses más importantes de la comunidad gallega, así como otros aspectos a tener en cuenta, eligiendo finalmente el embalse de Portodemouros para alojar el centro de mando. El requisito fundamental del proyecto es asegurar el suministro de agua dulce en cualquier situación de emergencia y con la máxima brevedad posible. Así pues, el proyecto debía situarse dentro del agua, en concreto en la zona de mayor profundidad del embalse, junto a la presa. Un proyecto que será habitado por las máquinas, los drones, pero también por los humanos y todas las relaciones que entre ellos se produzcan. Otro de los requisitos principales del proyecto era asegurar el aterrizaje y el despegue simultáneo de varios drones al mismo tiempo. Así pues, el estudio pormenorizado del movimiento de cada dron se vuelve esencial, así como la agrupación óptima de estos, llegándose a la conclusión de que la acumulación vertical con 4 direcciones de salida sería la mejor opción, ya que permite la liberación de planos horizontales a diferentes cotas. La estrategia llevada a cabo es sencilla. En primer lugar, se localiza el agua del embalse. A continuación, se produce la captación de ese agua. Se eleva y se almacena a distintos niveles, con el fin de reducir los tiempos de llenado de drones. En torno a esos depósitos se desarrollarán las plataformas de despegue y aterrizaje, que finalmente se comunicarán con tierra a través de un puente habitado, quedando el proyecto definido por 2 claros elementos, la torre y el puente, la línea vertical frente a la línea horizontal. Se proponen 2 tipos de unidades básicas, una serie de puestos de control operativos en la que se localizan puntos de oportunidad estratégicos y un centro de mando que se ubicará en el embalse de Portodemouros y será el objeto de desarrollo del proyecto.
Dando acceso a la torre aparece el puente, la casa de los humanos, de naturaleza pesada ya que se relaciona con el mundo del agua. Una gran viga de hormigón a la que se adhiere un elemento ligero, traslúcido, la galería. La galería articula la planta del puente, funcionando como acceso y recorriendo los distintos espacios del edificio. Es también lugar de descanso y altera el funcionamiento regular del puente cuando se introduce en él. La galería aparece en Galicia como elemento de la arquitectura del agua. Es la prolongación del espacio habitable, una segunda piel de vidrio que cubre totalmente la fachada de las inclemencias de la lluvia y además permite la necesaria relación visual del interior con el exterior. Desde la galería se mira la torre, pero también se disfruta del paisaje. Una gran superficie de vidrio que crea un efecto invernadero, ayudando al calentamiento en invierno y con elementos practicables que permiten su ventilación y renovación del aire en verano. La galería produce un almacenamiento eficaz de energía calorífica. Serpentea en torno al edificio, orientándose a mediodía para potenciar así sus beneficios climáticos y orientándose hacia la torre en las zonas de puestos de control remoto, para asegurar el contacto visual necesario. Y es en esos cambios de orientación cuando la galería se introduce en el puente y aparecen llenos de luz los grandes espacios de relación del edificio. La torre, concebida como la casa de las máquinas, eleva el vuelo de los drones 100 metros sobre el nivel del agua. El núcleo rígido de hormigón funcionará como una gran columna de agua, succionándola del embalse y almacenándola en los 3 depósitos, que alimentarán a los drones por gravedad. El resto de la torre colgará de esos depósitos y se organizará de forma radial, respetando siempre las distancias de seguridad pertinentes. La estructura estará formada por 4 cabezas de cuelgue, 3 de ellas situadas a la altura de los depósitos y una última que coronará la torre, que además permite la liberación de la planta inferior para la circulación libre de drones. Y es que la necesidad de acumular agua en esos 3 grandes depósitos se aprovecha para generar la propia estructura de la torre. 8 ménsulas de hormigón postesado fabricadas in situ, de las que colgarán los tirantes que sujetarán las plantas inferiores. La continuidad se consigue gracias al postesado del núcleo en su unión con las vigas y gracias también al anillo exterior comprimido que unirá todos los extremos de estas. Las ménsulas tendrán un canto variable entre 3 metros en su unión con el núcleo y 1 metro en la parte exterior y se postesarán según el trazado correspondiente a la ley de momentos flectores que las solicitan. 4 de los espacios vacíos entre vigas se llenan de agua, generándose los depósitos. Los otros 4 contendrán las comunicaciones de drones. Las plataformas de despegue y aterrizaje tendrán, en contraposición, una marcada condición de ligereza. Unas estructuras metálicas livianas que cuelgan de las cabezas de hormigón postesado y sobre las que descansarán los drones, cargándose de agua y energía. Y es que el poco peso de estas plataformas permite utilizar cables de tan solo 17,5 milímetros de diámetro, cuya unión con el forjado se hará a través de una pieza exenta. Pero es el núcleo el que toma el papel más importante en este tipo de estructuras, ya que transmite las cargas verticales hasta la cimentación y absorbe los momentos hiperestáticos debidos a cargas de viento, volviéndose esencial el estudio de los esfuerzos producidos en él, así como del armado correspondiente en los puntos críticos. El diseño del cerramiento asume especial relevancia, vistiendo de forma homogénea el contorno del edificio, interrumpido únicamente por los 3 imponentes depósitos, que buscan marcar un claro ritmo en la fachada. Depósitos cuya cara exterior queda en hormigón visto, rematado en la parte superior por una franja de aluminio opaca, que potencia su presencia en la torre y aloja los cuartos técnicos. Bajo los depósitos, la torre parece flotar. Y es que la propia condición del proyecto hace necesaria la existencia de una fachada que se adecúe a las entradas y salidas de drones. Así, la fachada comenzará a abrirse y cerrarse con un sistema automático de fragmentos plegables. La sucesión de bastidores alterna elementos fijos y elementos móviles, haciendo imperceptible la diferencia entre ambos cuando la torre se encuentra cerrada. La subestructura de la fachada se independiza de la estructura portante, permitiendo que los tirantes queden ocultos tras ella. Y dado que la torre no precisa climatización, estos paños podrán ser de chapa de aluminio perforada, dejando intuir lo que ocurre dentro y potenciando así su ligereza. El proyecto busca aprovechar un campo poco explorado para generar arquitecturas que se conviertan en un nuevo hito en el paisaje. Busca explorar la contraposición entre 2 elementos, donde la torre toma el papel fundamental. Una torre que emerge del agua y se eleva camuflándose entre las nubes que inundan el cielo de Galicia. Muchas gracias.
Sofía, como no podía ser menos, además ya que te hemos elegido en nuestro tribunal, ¿no?, para que representes a tus compañeros para conseguir esta matrícula, porque un poco también hemos de entender que el trabajo de las aulas son trabajos de grupo, ¿no? O sea que muchas de las preocupaciones que al final aparecen, digamos, con mayor intensidad en los que están propuestos para matrícula, también estaban en otros proyectos que a lo mejor, por razones de desarrollo técnico o desarrollo conceptual, a lo mejor no han llegado, pero que sí que representan un escenario de voluntades de todo el aula y de todos vuestros compañeros. Por lo tanto, nosotros te hemos elegido a ti y representas un poco, junto con nosotros, también a todos los alumnos, ¿no? Que eso da gusto, bueno, que os sintáis representados en personas tan brillantes, ¿no? Yo creo que es fantástico ver cómo estáis, pensando en temas de territorio, pero ya en temas de extinción y reforestación, ¿no? O sea, que ya no son temas simplemente de la cuestión estética, sino, digamos, entrando en los problemas más, digamos, sustanciales del paisaje gallego, ¿no? Que ya no es qué bonito es, sino cómo conservar esto y que no se queme todos los veranos, cómo se sigue ocurriendo, o cómo se puede reforestar con la pequeña capa, digamos, de tierra que tiene sobre la gran estructura granítica que hay bajo ella, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que hay aquí una vocación de hablar del futuro, ¿no? Yo creo que cuando uno dice, ya empiezas a hablar de los drones, dice, bueno, no sabemos cómo será, pero parece que esto de los drones tiene futuro, ¿no? Yo me acordaba de una persona, un catedrático de proyectos de la Universidad de Alicante, no muy querido aquí a veces, pero que yo le aprecio mucho, que es José María Torres Nadal, que él siempre decía que había leído una cosa que decía Prince, el cantante, ¿no? Y decía, he visto el futuro y me gusta, ¿no? Yo creo que es muy bonito, ¿no? Eso demuestra mucho optimismo. Cuando un arquitecto se pone y dice, bueno, he visto el futuro o intuyo el futuro y a mí me gusta o me interesa, ¿no? Me interesa porque hay un potencial, creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que en ese sentido todo el proyecto derrocha optimismo, ¿no? Optimismo en el desarrollo, digamos, de los elementos puente, galería y torre, que en el fondo son tradicionales, ¿no? Pero tienen esa vocación de una tradición renovada a través de la tecnología, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de la tecnología en este máster habilitante que es parte de él. Yo creo que los tutores de proyectos, pero también en cierto sentido los de la unidad técnica, también han incidido mucho en que tiene que tener un desarrollo que habilite, ¿no? Tenemos aquí al presidente, el decano del Colegio de Arquitectos, que en el fondo yo creo que es muy importante saber que los arquitectos que salen de aquí están habilitados para la profesión, ¿no? Y eso es muy importante porque están habilitados, digamos, por sus capacidades como arquitecto, técnicas, de gestión y tal, pero también, sobre todo técnicas, ¿no? En fondo, a mí me hace mucha gracia también ver toda esta obsesión que tenemos en esta escuela de convertir todo en infraestructuras y todo en paisaje, ¿no? Al final, tu propuesta de futuro tiene que ver con las infraestructuras, ¿no? En este caso la gestión de los drones, pero también con el paisaje, porque al final el objeto que crea la torre y también la galería, ¿no? y la galería y el puente, ¿no? Acaban teniendo esa condición paisajística, ¿no? De intervención en el paisaje, digamos, y convirtiéndose por lo tanto en hitos o en elementos que enriquecen de una forma artificial, digamos, la naturaleza. Enhorabuena, porque yo creo que es un proyecto también excelente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar? Paso. No, mira, José María. No lo conozco tanto, pero bueno. Sí, bueno, yo es la primera vez que veo estos proyectos porque no he participado en las sesiones anteriores, pero me llama la atención, ¿no?, que en los 4 casos que hemos visto hasta ahora, no sé, todo parte de ese territorio, ¿no?, que ponéis en cuestión, de territorios que han sido fruto de una actividad que quizá ya no tiene tanto sentido o que han llegado a una forma, ¿no?, pienso en la cantera, en las minas, lógicamente la ciudad universitaria, pero que se han conformado a través de una actividad que se ha desarrollado un tiempo, ¿no? Y que de algún modo lo que me gusta de las 4 propuestas es que estáis buscando una segunda oportunidad a todos estos lugares, ¿no? Con escalas muy diferentes, ¿no? Algunos proyectos son más acotados, el tuyo en cambio pues casi que responde a toda Galicia, ¿no? o a ese entorno que tiene esta problemática que todos conocemos del tema de los incendios, ¿no? Me interesa, bueno, lo decía Emilio, ¿no? Esa cosa que siempre tenemos en la Escuela de Madrid de llevarlo todo a la infraestructura y al paisaje, pero quizá es algo que también nos hace ser como somos, ¿no? Y yo creo que eso no es malo, porque al final es un máster habilitante que os va a permitir después ejercer como arquitectos, y para mí desde luego sería algo positivo si somos capaces, cada uno desde su perspectiva y desde la pluralidad que tiene esta escuela, pero de mandar un mensaje muy claro a la sociedad, ¿no?
Y a mí casi, yo no sé, si he hecho algo en falta bueno, si por darte un consejo a tu proyecto, a mí me habría encantado que hubieras dicho que no existía el hombre en esa máquina que tú haces. Porque en realidad podrías haber evitado el programa. Casi sería bonito que estos artefactos fueran apareciendo en distintos puntos de Galicia y que ha sido un modo automático, en el momento que se genera un incendio, detecten ese incendio a través de ese sistema de drones y automáticamente se produzca la respuesta a apagar ese incendio, ¿no? A acotar ese problema. Yo creo que la arquitectura tiene mucho bueno, y los arquitectos, que también se ha reivindicado por parte del director y por parte del profesor Lapuerta, debemos abrir ese campo de acción y creo que podemos trabajar como te digo, generando estas máquinas capaces de responder y dar una segunda oportunidad a territorios que ya, bueno, pues tienen otros intereses o pueden tener, como digo, otras oportunidades, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias. Los paraísos generalmente están compuestos de fragmentos y piezas tomadas de diferentes orígenes. Esta naturaleza fragmentaria los convierte en extrañas amalgamas compuestas de deseos, en espacios encerrados en pequeños territorios, formando un todo fragmentado e inconexo. El paraíso siempre ha estado vinculado a la idea de jardín, como un lugar inalcanzable, de condiciones ideales, donde el disfrute proviene de la experiencia de un espacio particular y un clima perfecto. Analizamos la representación del jardín a lo largo de la historia, a través de ficciones y jardines imaginados, para establecer una serie de usuarios tipo. Las actividades que realizan estos personajes se convierten en los distintos programas contenidos en el proyecto. Procuramos las condiciones ambientales perfectas en las que cada una de estas actividades puede ser realizada y asemejamos sus características con un bioma específico que se da en España, para más tarde reproducir las diferentes atmósferas en nuestro paraíso artificial, entendiendo así un nuevo jardín del siglo XXI, como la articulación entre naturaleza, hombre y tecnología. Encontramos un lugar en el que hacer todo esto posible, el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII, un parque de 50.000 metros cuadrados que no cumple con su función. Eliminamos el pavimento existente y nos quedamos con la huella de las superficies vegetales que nos definen los límites de la intervención, y cubrimos toda la superficie con una gran membrana de cables de acero. Si la arquitectura habitualmente se sitúa dentro de un entorno, ahora comparten las mismas dimensiones. Arquitectura y paisaje forman una sola entidad, fundiéndose en un único paisaje interior. La primera intervención del proyecto es topográfica. El jardín se hunde 1,5 metros sobre el nivel de la calle. En el interior, el suelo forma parte de una sensación más. La topografía se agudiza en algunos puntos, permitiendo una mayor altura en los espacios que lo necesiten. En cambio, en otros, la topografía se eleva, mientras la catenaria de la cubierta desciende, delimitándonos un espacio interior que alberga una serie de contenedores atmosféricos en los que realizar diferentes actividades. Pese a la gran dimensión de la estructura, este espacio interior habla de una escala más humana que dibuja una nueva línea de horizonte. Se implantan sobre la topografía, se proyecta una hilera de soportes perimetrales en los que apoya una cubierta bidireccional de cables de acero que salva una luz de 180 metros, tensada mediante tirantes que transmiten las acciones al terreno y un sistema de cables traccionados que impiden que la succión del viento invierta la cubierta. Se implantan 3 tipos de terreno artificial, por los que pasan los circuitos de instalaciones, en los que crece la vegetación, y aquellos que contienen el agua. Los esfuerzos de cables de la cubierta aumentan a medida que se aproximan al perímetro. Por ello, es necesario reducir las cargas a la mitad reforzándolas en las esquinas. Una vez tensadas, se redibujan como fuerzas de tracción gracias a las acciones de los tirantes de acero. El encuentro entre el cable de la cubierta, el pilar y el tirante se resuelve con una pieza de fundición que transmite los esfuerzos de la cubierta a los tirantes y estos a su vez a los anclajes IRS del terreno, unidos mediante un encepado de hormigón armado. Las acciones del viento se contrarrestan en horizontal mediante cables de arrastramiento en 2 de los pilares de cada fachada y en vertical a través de contrapesos de hormigón en el interior del edificio. La estructura se envuelve con una doble lámina de ETFE, en cuyo encuentro cuelgan los cerramientos interiores, el vidrio situado en los patios y el perímetro, el PVC que se emplea en las transiciones entre espacios y los cojines neumáticos de ETFE,
en aquellos lugares donde el aire deba estar contenido. Las envolventes responden a una serie de medidas pasivas para la mejora energética del edificio. Vegetación caduca en los patios, textiles térmicos para evitar el exceso de radiación y un sistema de ETFE-niebla que funciona como filtro solar. Además, se introducen lucernarios practicables para favorecer la ventilación cruzada. El aire exterior entra por la fachada de vidrio y por convección es expulsado a través de la cubierta. En un día de lluvia, el agua recorrerá la superficie de la cubierta hacia su centro. El sistema de desagüe diseñado permite que la lluvia caiga dentro del edificio en forma de cortina, creando un paisaje interior de volúmenes cúbicos de agua. Este agua que se acumula en la superficie es suficiente para suministrar el consumo del edificio. Se acumula y se trata, para ser posteriormente utilizada como el riego de jardín. El terreno artificial con carbón activo permite la filtración del agua de riego, el cual pasa por un circuito de depuración y finalmente es reutilizado como agua sanitaria y de piscinas. La planta se organiza en función de los patios que conservan la vegetación actual, alrededor de los cuales se disponen los diferentes contenedores atmosféricos. Como resultado, aparece una serie de mapas sensoriales que recorren los diferentes paisajes, según la temperatura, la humedad, el ruido y el olor. Estas sensaciones se acentúan en la intersección entre cada espacio, donde los diferentes tipos de aire se entremezclan. El edificio se recorre atravesando una serie de filtros. Una primera veladura vegetal de plantas trepadoras que surgen los tirantes de acero que soportan todo el conjunto. Una envolvente de vidrio que marca el límite entre exterior e interior, dando paso a un entramado de filtros en forma de cortinas de PVC transparente que permite la circulación libre, sugiriendo infinitas formas de ser recorrido. Recorridos que atraviesan diferentes atmósferas, como un humedal que en su interior alberga una piscina. Una pendiente pronunciada que a modo de graderío permite disfrutar de espectáculos en un entorno natural. O una biblioteca alrededor de un lago, donde concentrarse en la tranquilidad que ofrecen las láminas de agua. El último tipo de filtro lo forma una envolvente de cojines neumáticos de ETFE, que encierra los paisajes más especiales. Una selva de laurisilva en la que pasear y perderse, alejándose del ritmo de la ciudad. O un entorno árido, en el que relajarse bajo una cubierta que permite usos dispares en espacios horadados que conviven con atmósferas en las que sumergirse. Como su propia etimología indica, los paraísos son por definición espacios cerrados, separados y distintos de sus alrededores. Con el proyecto entendemos la tipología de invernadero como una arquitectura afín a las ideas contemporáneas de naturaleza y medio ambiente. Reflexionamos sobre la conjunción entre arquitectura y atmósfera como una nueva posibilidad de concebir el espacio en forma de hábitat artificial. Y creamos un gran espacio público, cuyas dimensiones estructurales se confunden con la propia escala del paisaje. Un paisaje compuesto por acumulación de atmósferas que encierran diferentes tipos de aire. La vinculación entre estas atmósferas y el programa propuesto permite al visitante realizar actividades cotidianas en condiciones ambientales perfectas. Un paraíso artificial en el que convertimos programas convencionales en acontecimientos excepcionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, enhorabuena. Tu proyecto ya lo habíamos visto y discutido muchas veces y la verdad es que es de estos iniciativas, de estos proyectos que cuanto más lo conoce y degusta uno, más lo disfruta y más nos gusta. Yo creo que todo lo que has apuntado está bien en el proyecto. Arrancas de una historia, pero no sucumbes, como pasa a veces en los proyectos, en convertir el proyecto en un guión de cine. Esa historia que arranca con sensaciones acaban siendo conceptos y esos conceptos acaban siendo soluciones constructivas y soluciones de proyecto y de diseño, lo cual es una ecuación, a mi modo de ver, muy saludable, muy interesante, ¿no? Partes además de esa idea de naturaleza, hombre, tecnología, ¿no? Hasta cierto punto yo creo que llegamos a decir, ¿no?, en el tribunal, ¿no?, que es un poco el Crystal Palace del siglo XXI, ¿no?, lo que nos estás proponiendo, ¿no? Y ahí tiene toda esa condición del Crystal Palace o Les Halles, ¿no? Es un microcosmos, ¿no?, lo que puede ocurrir allí dentro, ¿no?
Yo destacaría dos cosas, porque lo has dicho, lo has contado también, que normalmente el profesor puede destacar los conceptos que están subyacentes al proyecto, pero es que tú los has exhibido como motores del proyecto, ¿no? mismo, ¿no? Diría el tema del modelado del suelo. Me parece particularmente interesante, ¿no? La arquitectura no arranca cuando colocas la cubierta, ¿no? Sino cuando tú inventas el suelo, la topografía, ¿no? Eso, y trabajando, eso explica y necesariamente implica trabajar en sección, pensar en sección, ¿no? En otros proyectos, pongamos Macael, había la intuición sensible de ver las posibilidades de un lugar, pero eran posibilidades plásticas preexistentes, ¿no? Aquí el lugar es relativamente anodino y lo inventas. Es decir, que inventas el propio paisaje, inventas el propio espacio. Has insistido una y otra vez en la idea atmosférica, lo cual yo creo que es una arquitectura de atmósfera, de ambientes, de sensaciones, que es muy coherente con el sistema constructivo que has adoptado, ¿no? Una vez más, igual que los otros proyectos, da gusto ver cómo se puede pasar de hablar de atmósferas a un nudo perfectamente diseñado. No soy experto en ese punto, pero sin ninguna duda, esto lo discutíamos en el tribunal, es más que solvente también las soluciones tecnológicas que estás planteando, ¿no? Finalmente, decir que estas arquitecturas a esta escala son un poco como una pequeña ciudad y de alguna manera un pequeño cosmos, ¿no? El paisaje es un mundo de fragmentos, ¿no? Tú conviertes fragmentos en variedad, en opciones, en libertad, ¿no? Del propio usuario, ¿no? Yo creo que también es otra idea muy bonita, que si no el tiempo en el sentido de evolución, ¿no? Sí implica la idea de arquitecturas que se van descubriendo a través del propio uso, ¿no? Learning by doing, en este caso a través de la experiencia, ¿no? Que es otra manera también muy contemporánea de hablar. No has mencionado la palabra experiencia, pero en realidad es un proyecto en ese sentido fenomenológico, ¿no? Se disfruta y vive a través de ese conjunto de microcosmos que has creado. Por todo ello, no cabe duda de que es otro proyecto que nos encantaría haber construido y levantado en lugar de ese anodino botánico que ahora mismo está ahí presente, ¿no? Y nos recuerda mucho más, ¿no? al disfrute de las estufas frías y calientes de un Lisboa, ¿no? O estos otros grandes hitos de los contenedores estilo Crystal Palace. Enhorabuena. Bueno, yo quizá insistir, además es un proyecto que es especialmente como cercano a mis intereses personales, ¿no? Entonces, yo insistiría en este tema inmenso que es la forma en la que la arquitectura tiene que lidiar entre lo genérico y lo específico. Me parece que es un ejemplo de un proyecto que debate entre estos dos extremos de una forma bastante interesante, ¿no? El proyecto se titula Paraísos Artificiales. La idea de paraíso, yo creo que lo has mencionado al final de la explicación, históricamente es la de un recinto separado, es decir, la condición de Edén casi viene por el hecho de ser como un lugar aparte, ¿no? Y esa condición de límite es fundamental para su definición como Edén. En cambio, el proyecto constantemente está intentando borrar esos límites, ¿no? Bien por la propia extensión del proyecto, generando un espacio como sin sombras, donde el horizonte casi no se ve nunca. Hay como yo creo que los fotomontajes, los del principio y también luego los del final, nos hacen a todos pensar, o por lo menos a mí así me ha sucedido, en estos fotomontajes que empleaba Super Studio como parte del storyboard de la película Super Surface, donde la arquitectura ya provee como de las condiciones mínimas de protección frente al medio ambiente y solo hay que preocuparse ¿no? casi de los objetos que nos rodean y casi ni de la ropa, ¿no? Yo creo que es bastante acertado también en los fotomontajes coger personajes de la pintura, no sé, me parece que es un proyecto que tiene como muchas ramificaciones bastante maduras, ¿no? Como guiños y reflexiones que poner encima de la mesa, ¿no? Y bueno, insistir en esta idea como de intentar proyectar como un campo, ¿no? Que parece que es indiferenciado, que podría extenderse indefinidamente
pero que en cambio en cuanto uno tiene que enfrentarse como pues a su definición técnica, ¿no? El plano de donde se representan los esfuerzos estructurales de todas estas estructuras tensadas, enseguida nos habla de que tiene que ser un campo necesariamente orientado, ¿no? En cuanto aparece la gravedad, hay singularidades. En cuanto aparecen las distintas especies, empieza a haber singularidades, ¿no? Y creo que gran parte de la tarea que tiene la arquitectura hoy es lidiar un poco entre estas dos condiciones, ¿no? De lo genérico y lo específico, que me parecen muy, muy acertadas y muy contemporáneas. Gracias. Un territorio puede ser reconocido a partir de los fragmentos que componen su paisaje, a partir de los elementos que dotan de identidad a un lugar. Las acequias son líneas en el paisaje que separan el secano de la vega, un vergel donde crecen todo tipo de cultivos. La ciudad de Granada ha sido regada por los ríos Darro y Genil a partir de líneas de agua cuando la vega llegaba hasta los pies de la colina de la Alhambra. Numerosas acequias discurrían por sus calles, donde molinos y norias convivían junto a la catedral. Podríamos de nuevo, sí. Estando un poco relajada y tal, pero es que estoy mirando atrás y hay gestos de que no están oyendo. Entonces, como a mí me interesa muchísimo. Vale, perdón. Sí. ¿No te importa? Sí. ¿Más todavía? A ver, ¿aquí? ¿Se escucha? Es que no sé si se escucha. Prueba. ¿No? ¿Sí? A ver, no sé. Un segundo y nada más. No me pongo ninguna pista. ¿Dónde lo subo exactamente? Aquí, vale. No sé, estaba ahí, pero... ¿Ya? ¿Me dejas la petaca? Sí, espera. O sea, era tampoco para que no estuviese muy fuerte, pero... ¿Se escucha ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Y el fondo? ¿No? Creo que no. Ahora sí. Uy. ¿Muy fuerte? ¿Ah, sí? Vale. Voy. Un territorio puede ser reconocido a partir de los fragmentos que componen su paisaje, a partir de los elementos que dotan de identidad a un lugar. Las acequias son líneas en el paisaje que separan el secano de la vega, un vergel donde crecen todo tipo de cultivos. La ciudad de Granada ha sido regada por los ríos Darro y Genil a partir de líneas de agua cuando la vega llegaba hasta los pies de la colina de la Alhambra. Numerosas acequias discurrían por sus calles, donde molinos y norias convivían junto a la catedral. Tras el embovedado del río Darro, la pérdida de las acequias que partían de él y el crecimiento descontrolado de la ciudad, Granada empezó a dar la espalda a una vega que había sido su origen. Lo rural y lo urbano se enfrentan a partir de construcciones que nada tienen que ver con la historia de los suelos que lo habitan. En este contexto, una acequia vuelve a salir a la luz, la acequia del Cadí, que estando entubada bajo la carretera de Cenes de la Vega, vuelve a salir a la luz para delimitarnos el secano de la Vega, la ciudad del campo, para recuperar un paisaje perdido y deteriorado. Una acequia que forma parte de una red de regadío que abarca más de 10.000 hectáreas del territorio granadino y que, al igual que la Alhambra, se organiza el territorio por cotas, donde el agua es el nexo de unión de todos los fragmentos de su paisaje. Por ello, se hace necesaria la construcción de una presa en el punto más alto del río, donde se captará el agua que será conducida hacia los aljibes y albercas donde se guardan. El proyecto es un gran parque, donde este es el sistema de regadío del mismo, fragmentado en pagos agrícolas, siendo estos cada uno de los fragmentos en los que se divide la Vega de Granada y al que le corresponden un horario determinado de regadío. Un parque que pretende crear un paisaje que está siempre en continuo cambio.
donde los chopos forman salas hipóstiras entre los campos de cultivo, creciendo en altura e inclinándose con el viento. Cuando estos llegan a la altura máxima son talados y otro tipo de cultivos rotarán en esas mismas parcelas. Una chopera esconde una alberca que refleja un paisaje cuando ésta abre sus compuertas y la inunda. Y frente a este fondo de escena, un graderío esculpido en el terreno, una topografía tallada, recorrida por el agua y acompañada por la vegetación, donde campos de árboles frutales y enredaderas envuelven a una plaza que en ocasiones aloja un mercado temporal de frutas y verduras bajo el filtro de una pieza de madera. La acequia del Cádiz delimita un jardín fronterizo, un jardín en la muralla, como el jardín de los adarves de la Alcazaba de la Alhambra, que es mitad jardín y mitad huerto. Un jardín para recorrer entre tapias de tierra y campos de cultivo, donde las tramas crean dibujos en el paisaje, creando un paisaje complejo y desordenado, pero geometrizado dentro de parcelas agrícolas. Estas tramas se trasladan a los espacios domésticos, donde una estructura espacial, formada por barras de 6 por 6 centímetros que se cruzan y apoyan sobre unos muros, crean una cubierta habitable que en ningún punto llega a tocar el suelo. Estas construcciones nos recuerdan a los antiguos secaderos de tabaco presentes en la Vega de Granada, que filtran la luz a partir de las pequeñas rendijas que dejan entre los tablones que conforman su fachada. Un mundo tectónico y ligero que se separa del suelo, de lo vinculado al terreno y al agua, sobre unos muros que conforman una habitación exterior, que, como diría Bernard Rudowski, es una habitación para habitar entre muros y abierto al cielo. Un jardín para vivir entre parras y glicinias. Los muros se construirán de arcilla roja y tierra compactada, elevándose del terreno sobre un basamento de hormigón, donde cada 8 tongadas, una capa de cal y toba volcánica nos protege los muros de la erosión de la lluvia. Y en el suelo de las viviendas, un sistema de canales conducirá el agua de lluvia hacia las albercas de regadío, que conforman el sistema de climatización pasiva de los espacios exteriores en verano, con la evaporación de su agua. Y que en invierno, un pozo de geotermia aprovecha el calor del terreno para la climatización de los espacios interiores. El proyecto va de lo doméstico a la escala territorial, entendiendo la intervención como un gran jardín junto al río, que pretende devolver la Vega a la ciudad de Granada, pero manteniendo su actividad productiva. Se trata, por tanto, de unir Granada con Sierra Nevado, haciendo de transición entre la ciudad y el campo, pero frenando la expansión de la ciudad hacia terrenos que no le corresponden. A su vez, podemos entender la intervención como una gran infraestructura que toma el agua de los barrancos, del deshielo de la nieve y que aprovecha los saltos de agua del río para la producción de energía hidráulica, donde las propias plantaciones forman parte de este sistema. Los chopos, que además de proporcionar biomasa, forman parte del sistema de filtros verdes que depuran el agua antes de que ésta sea devuelta a su cauce. Lo agrícola es efímero, es mutable, al contrario que la materia sólida que trasciende y perdura, dejando una huella irreversible en el paisaje. Por ello, el proyecto quiere construirse con los materiales del lugar, con la tierra y la madera de los chopos, creando la arquitectura que surge de la agricultura, a partir de los movimientos de tierra y la transformación de las cotas del terreno, creando un paisaje que es fruto de la transformación del territorio. El proyecto no solo piensa en la historia de este suelo, sino que quiere pensar en su futuro y en el paso del tiempo por estos materiales. La madera y la tierra pueden perderse, dejando tan solo lo pétreo, lo materializado en hormigón, las partes en contacto con el terreno y con el agua. La arquitectura puede desaparecer, pero permanece la infraestructura, este sistema de aljibes, de albercas y de acequias que dejan que el agua siga recorriendo el paisaje como hasta ahora lo había hecho. Muchas gracias. Bueno, digo, porque antes me tocó cuando estaba en el tribunal, pero bueno, en el reparto que nos ha ido tocando me acaba de tocar a mí.
Yo creo que esto es a mí me gusta hablar de que el máster es un máster abierto, como establece Bolonia, a otras universidades. Aunque esta universidad, como la Politécnica, también está bien que haya gente que venga a otras universidades. Gádor viene de la Escuela de Arquitectura de Granada, ¿no? En ese sentido, el venir de la Escuela de Arquitectura de Granada ha traído consigo una mochila de preocupaciones, de investigaciones, que tienen que ver con los tres grandes parámetros, los tres grandes elementos con los que se trabaja allí, que son el paisaje, el patrimonio y el agua, ¿no? Prácticamente, ¿no? Creo que con la presencia de la Alhambra y todo este problema de las acequias que también bien ha contado, yo creo que digamos el Departamento de Proyectos ha estado trabajando con Juan Domingo y con Carmen, ¿no? Está trabajando mucho en estos temas de agua, sostenibilidad, digamos el límite, la vega, la ciudad, ¿no? Yo creo que son temas todos muy bonitos, ¿no? Yo creo que es un tema que digamos que Gádor lo ha desarrollado con mucha sensibilidad, ¿no? En el fondo todo este problema de la acequia del Cadí y los problemas que tiene del límite de la ciudad con el territorio, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay una cosa muy interesante en el planteamiento de Gádor, esa digamos sensibilidad, ¿no? Yo creo que todo el proyecto derrocha sensibilidad casi de la visión del artista que es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Con la mirada, con la pequeña intervención, ¿no? Yo creo que los dibujos, por hablar también de los dibujos son preciosos, ¿no? Aquí no se pueden comprobar, se ven los que se ha mostrado, las carpetas son carpetas digamos mayores, las maquetas están aquí también, que son maquetas que hablan un poco del tipo de intervenciones en ese límite entre lo construido y la vega, ¿no? Y cómo las piezas se van metiendo, unas digamos más infraestructuralmente, que dices tú más digamos con una vocación de permanecer, y otras quizás con una vocación más de temporalidad o de reversibilidad, ¿no? Que también es importante hablar sobre aquello que queda y aquello que es reversible, ¿no? Ya ha pasado en algunos de los proyectos anteriores, ya hemos visto que hay movimientos de tierra y cables, ¿no? Que en el fondo hablan de dos disposiciones o dos estrategias, ¿no? Aquello que permanece y aquello que en el fondo puede ser reversible. Yo creo que es interesante también ver cómo esta intervención plantea el cambio de la transformación constante, ¿no? Yo creo que es importante para nosotros, para los arquitectos, ya habló antes José María Ezquiaga de ello, el tiempo. Muchas veces los arquitectos pensamos que lo más importante es el espacio, pero al final el tiempo es tan importante como el espacio, ¿no? Y el tiempo acaba cambiando todo, ¿no? En el fondo la transformación de las cosas es nuestro campo de trabajo, ¿no? Y la transformación que producimos los arquitectos y la transformación que se produce en el tiempo, como muy bien ha explicado Gádor. Yo creo que a mí la propuesta de Gádor me da que pensar que si antes decíamos que no tenemos que tener miedo a la tecnología, que no tenemos que tener miedo a incorporarnos a nuevos escenarios, a temas que a lo mejor no sabemos nada de ellos, ¿no? Hemos hablado de drones, hemos hablado de temas que a lo mejor nos sentíamos más alejados. También no tenemos que tener miedo a la poesía, ¿no? Yo creo que es bonito ver cómo Gádor se atreve a hacer un proyecto, digamos, en el cual la poesía, las palabras y la sensibilidad de la intervención es parte sustancial de su propuesta, ¿no? Excelente propuesta y enhorabuena, ¿eh? No sé si alguien más quiere hablar. Sí, más rápido a la segunda. Realmente son muy bonitas. Desde atrás igual no se ven las maquetas de Gádor, que parecían un poco en las cajas primeras como las, como las maquetas de los tres cerditos, ¿no? De la caja de paja a la que se puede llevar el viento, y termina siendo la de ladrillo, la sólida, la de piedra, que realmente las ha presentado en escayola, ¿no? Maqueta, cuando la maqueta o la arquitectura se convierte en arqueología o en arqueología de cimientos. Esos dibujos, yo decía, pero porque soy aficionado a algunas cosas de esas, decía largos y estrechos como el menú de Horcher al principio. Esas plantas que se van deslavazando como si fueran una sinfonía, como si fuera el Siza de Lessa da Palmeira, que van convirtiéndose en huella de cimientos, quizás sí bastante granadina. Uno piensa que seguramente dibujar las albercas de algunos edificios emblemáticos andaluces ya de por sí tiene que ser bello. Pues no del todo. Realmente el proyecto yo lo encuentro brillante en que ella ha descubierto un paisaje que seguramente, si vamos algunos de nosotros, no lo encontramos tan hermoso. El descubrir, el redibujar, podía ser inventar,
No tenemos ninguna prueba de que sean así de hermosos esas plantas de las albercas, ni esos muros, ni esos... Pero realmente si lo está inventando, está haciendo de arquitecto, y yo creo que es algo especialmente bonito, yo creo. De manera que las maquetas, ahora las veis, unas parece que se pueden soplar, otras quedarán, y yo creo que el profesor Emilio Tuñón lo ha contado bonito. Uno es arquitecto ¿de qué? De todo el ciclo. Lo has contado bien, has contado un tono poético. A mí la arquitectura en que empiezas diciendo que va a ser poética me interesa menos, la verdad. Solo cuando el proyecto adquiere algunas cualidades en la elección del material, en la posición geométrica, en la intensidad con que lo has empleado, el proyecto puede adquirir cualidades poéticas. Partir de la base de que somos poetas me interesa menos, pero ha sido el segundo caso, en el caso de Gador, que lo ha ido quitándole las capas al proyecto hasta que aparecía desnudo en esas maquetas de escayola realmente hermosas. Nada, pues enhorabuena. Gracias. Ahora mismo nos encontramos a menos de 2 kilómetros del punto más radiactivo de España y ni siquiera somos conscientes de ello. Hace 60 años, Franco inauguró en la ciudad universitaria la Junta de Energía Nuclear, colocando en ella los 2 primeros reactores experimentales españoles. El 7 de noviembre del 70, una fuga en uno de los reactores deja escapar líquido refrigerante radiactivo que se filtra al río Manzanares y al canal del Jarama, contaminando las aguas y cosechas colindantes. De manera clandestina, la dictadura lleva a cabo la Operación Tajo, que consiste en drenar el canal, extraer los lodos radiactivos y enterrarlos en 8 puntos secretos. Estos cementerios han permanecido ocultos hasta ahora, cuando he sido capaz de localizarlos y cartografiarlos. 2 de estos puntos se encuentran en Ciudad Universitaria, en el actual CIEMAT. Desde el 94 se ha pedido el desmantelamiento y la clausura de estas instalaciones. Sin embargo, ninguno de los planes se ha podido llevar a cabo. Y actualmente el 40% del CIEMAT es terreno contaminado y peligroso. Encuentro en esta situación la oportunidad para el proyecto de arquitectura, la posibilidad de crear una isla nuclear segura, descontaminar el lugar y proponer un uso para el futuro. Este punto de partida desencadena una profunda investigación teórica, con el fin de enmarcar la propuesta entre la investigación y la práctica. Las centrales nucleares de más de 40 años serán desmanteladas en los próximos 10, por lo que entendemos que el proyecto es en realidad un protocolo de actuación. Estudio los llevados a cabo en España, sin embargo la aplicación directa en mi caso no era posible, ya que en ninguno de ellos se contemplaba la opción de residuos por accidente nuclear. Necesitaba un nuevo protocolo y con todo lo aprendido, en septiembre del 2018 redacto el protocolo Isla Nuclear. En él se establece que los residuos radiactivos deben ser trasladados a un área de 10.000 metros cuadrados en torno a la nave del reactor, donde quedarán confinados los 37 años que dura la descontaminación. Este no es un proyecto basado en la ficción, es el resultado de una investigación en la que he podido comparar los entornos radiactivos controlados que poco tienen que ver con mi caso, el Montecillo, a simple vista, bosque común, y sin embargo contaminado con radio, cesio y estroncio. Baso el protocolo en los 2 principales parámetros de transmisión por radiación gamma. El primero, a través del viento. El segundo, a través del suelo. Y en el estudio de las envolventes de protección. Para ello, analizo los trajes antiataques nucleares, extrayendo de ellos un catálogo de materiales con los que poder diseñar la propuesta. A partir de estos 3 parámetros, viento, suelo y envolventes, diseño un proyecto que se mide en radiactividad, distancia y tiempo. 2018. Evaluación. Estudio y reconozco el lugar. Lo dibujo en una cartografía a partir de las medidas de los dosímetros. Es la radiación gamma la que establece los diferentes niveles de peligrosidad. 2020. Zona cero. Del desmantelamiento del CIEMAT se salvan 3 edificios, la nave del reactor y los 2 módulos de laboratorios.
En torno a ellos se construye una estructura metálica doblemente blindada y anclada a la estructura de hormigón original. La fachada exterior es de tejido de Edemron tensado, mientras que la interior es de 2 paneles de PVC con una lámina de fibras de plomo que consigue bloquear hasta en un 90% la radiación gamma. A través de las claraboyas te puedes asomar al Jardín Cero, el punto más radiactivo de la isla. En él se han colocado los residuos de máxima radiactividad, cubiertos por una primera tela sujeta a una placa previamente anclada a la losa de hormigón. Esta tela cuenta con unas burbujas rellenas de resina, sobre las que colocaremos una capa de arena compactada, para después colocar una segunda tela de protección anclada a la misma placa que la primera, un mallazo de acero y finalmente proyectar el hormigón, de manera que se genera una nueva topografía creada a partir de los residuos y se bloquea la radiación. Zona Cero permanecerá clausurada hasta el año 2035 y solo personal autorizado podrá acceder a ella, de manera controlada a través de los filtros de descontaminación, a modo de túnel de lavado. 2025. Frontera. Se construye la frontera que encierra los 10.000 metros cuadrados de la isla al público. Se trata de una estructura ligera, de acero, con una doble envolvente exterior textil. La fachada interior es una pasarela que recorre la isla conectando las zonas blindadas. 445 metros de perímetro lineal cierran la isla al público. 2030, zona 1. Los residuos de la zona irradiada que han quedado fuera de la isla son ahora trasladados a ella. Los localizo, realizo un inventario y calculo su periodo de semidesintegración. Son 37 años. Estos residuos se colocan en la zona 1, en torno a la nave del reactor, donde diseño un cementerio nuclear a partir de cápsulas de 3 capas. Una primera capa de hormigón, una camisa de plomo, un tejido de Edemron en el que se incluirán las bolsas de residuos previamente compactadas, y todo ello sellado por una tapa de plomo, para después poder hormigonar. Con las tierras extraídas de la colocación de estas cápsulas, en un segundo estrato, diseño un jardín, un laboratorio paisajístico, en el que colocaré los cultivos de fitorremediación que me ayudarán a recuperar las tierras contaminadas. 2035, periodo de latencia. Poco o nada sabemos de lo que ocurrirá en este lugar en los próximos 20 años. Las 2 únicas certezas, que está fuera de nuestro control y que la radiactividad decae lentamente. 2055, habitar la isla. Han pasado 37 años desde la activación del protocolo. La isla ya no es nociva para el ser humano. Nos hemos encontrado un lugar totalmente nuevo y las instalaciones se transforman para ser finalmente vividas. La isla nuclear es un proyecto vivo, un proceso, una investigación, para reflexionar sobre una realidad conflictiva, cómo hacer habitables entornos radiactivos. Muchas gracias. Enhorabuena, María, también tu proyecto ya lo habíamos conocido, habíamos tenido oportunidad de verlo en detalle y de nuevo pues revivir algunas de las primeras sensaciones, ¿no? La primera es que pocas veces podemos decir que un proyecto en un tribunal suscite inquietud, ¿no? Y nos suscite un debate en el propio tribunal respecto. Doy fe que lo que cuentas es real, porque tuve ocasión de conocerlo profesionalmente hace casi 20 años, ¿no? Y efectivamente es tal como lo has señalado. Es un problema, has adoptado sin ninguna duda un problema real, pero bien complicado. Me parece muy interesante, si antes hemos hablado del tiempo como dimensión adicional del espacio, en tu caso lo has llevado al paroxismo, puesto que realmente has señalado que más que denominarlo proyecto es un protocolo de actuación, por tanto es un programa, es una secuencia de acciones en el tiempo, a lo largo del tiempo, en función de hitos
muy concretos, determinados por el análisis tecnológico que has hecho, ¿no? Que a su vez conllevan acciones de intervención en el espacio, ¿no? Por tanto, fíjate, es la condición esencial del urbanismo, es programar, hacer en el tiempo. Solo hay una diferencia importante. El urbanismo se dirige normalmente a una pluralidad de actores y aquí habría un protagonista que es el que tiene que ejecutar tu protocolo, ¿no? Pero reconcilia estos dos ámbitos, ¿no? Es interesante también, claro, yo creo que igual que todo el tribunal, no somos particularmente expertos en la cuestión de los materiales idóneos, ahí te introduces en un terreno poco familiar, ¿no? Por tanto, tiene más interés en sí mismo la propuesta de método que haces, que te propones a ti misma y propones como tal en tu proyecto, ¿no? Y es que no hay un problema ajeno que no sea capaz de ser investigado sobre la base de la investigación, parametrizado y, en definitiva, al final, transformado en una propuesta arquitectónica, ¿no? Esa fe tan ilustrada, ¿no? Pues está muy bien. En la práctica esto sería un ejército de expertos, ¿no? Los que tendrías arropándote, ¿no? En todo tipo de especialidades puntuales ya en relación con la problemática nuclear, ¿no? Pero la idea de que se puede entender un problema desconocido y darle una respuesta tecnológica y además en clave arquitectónica, yo creo que comparte el optimismo de otros de tus compañeros también en ese sentido. Por tanto, nos parece muy bonito, ¿no? Claro, cuando comparas el sarcófago de Chernóbil, ¿no?, a lo que tú estás planteando aquí, pues ves el abismo, ¿no? Dices, bueno, si la arquitectura es capaz de tener y aportar hasta en momentos de drama, ¿no?, esta sensibilidad, ¿no?, pues sin ninguna duda es bienvenida, ¿no? Por tanto, yo creo que, en fin, una doble enhorabuena, ¿no?, por haberte planteado un problema bien complicado, ¿no? Es, sin ninguna duda, has huido de algo de resultado inmediato, fácil, visible, vendible, ¿no? Y haberlo llevado a puerto también como has hecho. Es un claro ejemplo de lo que siempre se habla en esta escuela, que los proyectos son investigación y que la investigación es hacer proyectos, ¿no? Me parece que has abordado un trabajo tremendamente arriesgado y eso hay que valorarlo. No, has trabajado prácticamente sin referentes tipológicos, sin modelos, ¿no? Porque has dicho que los modelos que habías encontrado ni siquiera se parecían a la clase de problema. Y desde luego la forma de resolverlos, ¿no? Tampoco querías hacer lo mismo, con lo cual yo creo que hay que premiar a los alumnos que toman este riesgo, porque a veces también nos demuestran un poco lo acomodados que podemos llegar a estar, ¿no? Y bueno, yo diría, antes decía que el proyecto anterior lidiaba entre lo genérico y lo específico. A mí me parece que en tu caso te debates entre la precisión absoluta de los datos, ¿no? Me impresiona que hayas ido ahí a medir, ¿no?, las radiaciones gamma. Me parece casi que hay una componente de riesgo físico incluso, ¿no? Como si tuvieras una misión encomendada, y nos la has transmitido muy bien con esta estructura del relato que parecía el comienzo de una novela, ¿no?, detectivesca, en busca de pistas, ¿no? Con lo cual también muy efectivo en la comunicación y no solo como una cosa que se construye a posteriori, sino que creo que cuando uno tiene una historia de la que tirar del hilo, también es más fácil trabajar de forma intensiva durante un año entero, ¿no?, que a veces también es un problema que surge, ¿no?, la intensidad. Bueno, pues eso, yo te decía que creo que te has debatido entre la precisión de los datos y la incertidumbre absoluta del resultado, ¿no?, que al final me imagino que será un poco tener un poco de vértigo, ¿no?, porque tienes un plazo y al final no saber. Entonces, bueno, yo creo que ante la pregunta de si realmente hay mucha o poca arquitectura aquí, yo lo tengo claro. Yo creo que en el momento que hay una decisión, empieza la arquitectura, y tú has tomado decisiones desde el principio, incluso generando nuevas herramientas que no son tan propias de nuestra disciplina, como este protocolo que dices que redactaste en una fecha precisa, el 10 de septiembre, el 18, ¿no? Me parece que es un ejemplo de una forma de trabajar que deberíamos de incorporar a nuestra práctica. Gracias. Muchas gracias a todas, bueno, a todos, Javier, también tú, por la presentación estupenda
que habéis hecho. Esta es una semana muy emocionante porque es la semana en que estamos empezando realmente las clases. Es una semana de ola y de despedidas al mismo tiempo, y esta es la despedida probablemente más importante que damos, que es la despedida con todas las bendiciones de la escuela a una forma de trabajar y a una forma de entenderlo. A mí me divierte mucho ver en qué se nos ha convertido la escuela o qué es lo que estamos haciendo. Yo confieso que hace 2 años, estoy ahora en la mitad casi en la mitad de mi mandato, tomé posesión al final del mes de febrero. Me encontré la primera vez que me senté aquí con algo que me preocupó, que era relatos estupendos, bellísimos, divertidísimos, maravillosos, guiones magníficos de cine. Y me preocupaba que en una carrera habilitante estuviéramos habilitando en base a bellos cuentos literarios, porque tenemos una grandísima responsabilidad. Pero seguimos teniendo los bellos cuentos literarios, seguimos teniendo los magníficos proyectos, las magníficas ideas, pero son reales. Son reales y se pueden fabricar, son reales y se pueden construir. Hay detalles magníficos de las estructuras en todo y cada uno de ellos. Estamos cambiando el territorio. Nos hemos ido a ocuparnos de todas las preexistencias que podamos utilizar, y estamos en un siglo de reciclaje, en un siglo de reutilización que es muy importante para el porvenir vuestro, para el porvenir de la escuela, para el porvenir de nuestra sociedad, que es utilizar todo lo que hay y adaptarlo, transformarlo, hacer arquitecturas. Algunas de ellas de una belleza poética absolutamente increíble, y en todas con una solidez técnica muy clara y con una respuesta muy clara de todo lo que hay. Cuando estaba viendo este último, Silvia decía que hay arquitectura en el mismo momento que entra una decisión, hay arquitectura en el mismo momento que empieza esa investigación, pero hay arquitectura porque hay mecanismos arquitectónicos tradicionales incorporados en todo ese proceso y en toda esta historia. Este último a mí me ha impresionado, sobre todo porque la primera mujer catedrática que tuvimos en la escuela venía exactamente del CIEMAT, María Alicia Crespi, catedrática de instalaciones, y que nos dio clase a todos nosotros, y que siguió trabajando en el CIEMAT mientras trabajaba en esta escuela. Me ha impresionado mucho la manera de tratar el territorio lejano, pero también el territorio próximo, el territorio de esta propia universidad. En esta escuela, uno de mis antecesores, Modesto López Otero, hace 90 años hizo la ciudad universitaria, y los edificios todos de la ciudad universitaria se construyeron desde esta escuela. Fuimos nosotros los que la construimos, y somos nosotros los que hemos seguido ahí desde el principio. Y seguís interviniendo en ella. Hay 2, 3 actuaciones en la ciudad universitaria, esa estupenda estación termal con toda la modificación del territorio alrededor para hacer las piscinas, la actuación aquí, ahora del CIEMAT, y la intervención en ese terreno que sirve para que oigamos conciertos en el verano y para nada más, que es ese Parque Botánico Alfonso XIII, que se transforma en un invernadero del 21 y que además cambia el territorio, cambia las formas de percibir, con una cubierta y con un tratamiento del suelo. Me ha gustado mucho las preexistencias y las preexistencias falsas, o sea, el jugar con elementos nuevos que podrían haber estado allí siempre. Esa utilización de la temporalidad y la utilización de todos los elementos con los que nos encontramos para tejer nuestro proyecto, que al final es lo que nos da las garantías de que se podrá hacer. Yo quiero darle la enhorabuena a todas, a todos, a todas y a Javier, los que se han presentado hoy, y a todas y a todos sus profesores, porque está realmente un gran trabajo juntos, ese trabajo de guiar en esos últimos momentos y de acompañar y de hacer que florezcan completamente en un proyecto, en un trabajo que demuestran
que tienen derecho a tener un título que habilita para el ejercicio de la profesión. No olvidemos que este proyecto, que este máster, es lo que sustituye a lo que es ese stage, ese estar en estudios de arquitectura en otros países. Por eso es tanta la importancia, y yo recalco tanto, que debe de ser arquitecturas y elementos reales. Y me gusta mucho cómo habéis conseguido todos cambiar un panorama, aparte de lo que me puede divertir, ese ejercicio de apropiación de lo que era arquitectura industrial, y que la Escuela de Arquitectura esté produciendo elementos con un lenguaje que perteneció o ha pertenecido a otros momentos y a otros tiempos. Pero no nos olvidemos que uno de los directores primeros de esta escuela fue Lucio del Valle, y Lucio del Valle fue el ingeniero que hizo también el canal de Isabel II, y todas sus construcciones están todavía en Madrid. Ese encuentro en este siglo XXI de algo que empezamos haciendo en el XIX y el volvernos a apropiar de otros terrenos es algo que es particularmente grato. Así que ahora me van a perdonar ustedes, porque nos tenemos que sentar un minuto a deliberar para dar los resultados, y los llamaremos en un periodo de tiempo muy corto, espero, y no quiero anticiparme a la deliberación del tribunal, vista la calidad de lo que hemos visto en estos momentos. Muchas gracias.